los recibo con mucho cariño en Ayudar es Vivir, un programa que bajo la conducción de Flor Rubio nos adentra en el hermoso mundo de la solidaridad. Las historias que hoy conoceremos nos conmoverán el corazón. Además tendremos la entrevista del día y mucha información de las acciones que Grupo por un País Mejor realiza en favor de los que menos tienen. ¡Comenzamos! Así es, doctor Simi, es un gusto recibir a nuestro querido público en esta emisión de Ayudar es Vivir, un programa que ha seguido paso a paso el recorrido de la reliquia de San Judas Tadeo, que en esta ocasión hizo una parada muy especial en la Ciudad de México, y aquí le tengo todos los detalles. La reliquia de San Judas Tadeo visitó por segunda ocasión la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México a finales de agosto, antes de continuar con su peregrinación por el país en su última etapa. Se estima que más de 19 millones de devotos han venerado la reliquia en todo el territorio nacional, donde ha realizado un recorrido de poco más de un año, desde el 29 de julio de 2024, con el apoyo de farmacias similares. La pieza sagrada estuvo colocada nuevamente en el altar de los Reyes, donde fieles la adoraron por 4 días seguidos. De acuerdo con el canónigo de la Catedral Metropolitana de México, Eduardo Mercado Guzmán, esta peregrinación tiene como objetivo fortalecer la fe y ofrecer un momento de recogimiento para los devotos de San Judas Tadeo, el patrono de las causas difíciles. Es un signo de que la iglesia está viva, ¿verdad? De que los cristianos católicos sí estamos vivos, en el sentido de que a veces pensarían que vamos hacia menos, ¿no? Pero creo que este tipo de expresiones ayudan a despertar, ¿no? A despertar ese fuego de la fe que muchos tenemos, ¿no? Y que a veces, pues por la vida rutinaria o la vida cotidiana, no nos damos la oportunidad de expresar. En poco más de un año, la pieza sagrada ha visitado cerca de 300 parroquias en más de 60 diócesis mexicanas. El patrono de las causas difíciles es uno de los santos más populares en México. El día 28 de cada mes, miles de fieles acuden a venerarlo en diversos templos en el mundo. En esta segunda visita, la reliquia fue venerada por fieles católicos de la capital del país y de otros estados. Entonces vine a pedir principalmente salud. Nosotros que somos devotos de San Judas, y se siente una emoción muy bonita, es algo inexplicable. Las reliquias del santo han visitado el pueblo de Humán, Yucatán, y cuando mi esposo y yo estábamos haciendo fila y ya estaba la camioneta que traía las reliquias y la imagen del santo, sentimos como un aroma delicioso, como algo así como, no era un perfume de rosas, era un perfume agradable, como que, ¿qué es? Entonces eran las reliquias que estaban pasando junto a nosotros. Durante su estancia en la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México, se ofrecieron varias misas devocionales. La última fue para despedir al Santo Vestigio antes de continuar su recorrido por el estado de Puebla. Una vez que termine su recorrido por otras diócesis del país, regresará a la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México en los primeros días de diciembre antes de ser devuelto al Vaticano. Toda la información sobre este recorrido histórico está disponible en la página www.reliquiasanjudas.mx, y nosotros regresamos después de esta breve pausa porque ya llegó al estudio nuestro invitado, Héctor de la Parra Berlanga. No se vaya de Ayudar es Vivir porque aún tenemos muchas sorpresas para usted. Estamos en Ayudar es Vivir y nuestras redes siguen abiertas para todos ustedes. Recuerde escribirnos y seguir toda la programación de Simi Televisión en las siguientes cuentas. En otros temas, le comento que la Fundación del Dr. Simi y la división Simi Space buscan que 150 niños de la colonia Simi se motiven para convertirse en científicos o astronautas de la NASA. Especialistas del Centro Espacial de Houston ofrecerán 8 sesiones virtuales del programa educativo Space Center. Las misiones que cursarán los pequeños y las pequeñas de la colonia Simi son: primeros pasos, cohetes espaciales, origami espacial, hábitat lunar, hogar, aterrizadores, rovers y regreso a casa. ¡Qué interesante! Al igual que nuestro siguiente reportaje. El entorno social no siempre está preparado para las personas de talla baja, así que a veces ellas mismas tienen que crear sus propias oportunidades.
Es así como nació Guerreros Aztecas Talla Baja FC, un equipo de fútbol a su medida. Que de repente al principio la gente nos ve y se burla y todo, pero cuando al final del partido te das cuenta, la gente ya no se burla, ¿no? O sea, ya nos apoyan, ya nos echan porras, ya en varios lados nos conocen, y hay varios que han querido jugar contra nosotros y lo hemos hecho, o sea, vamos a donde nos inviten, nosotros vamos. El nacimiento de Guerreros Aztecas ha cambiado la vida de decenas de personas de talla baja. Daniel, por ejemplo, no solo encontró una oportunidad de jugar fútbol, sino un motivo para luchar contra una enfermedad que casi le arrebata la vida. Desde muy pequeño, bueno, más pequeño, me gustó mucho el fútbol y me encontré con varias situaciones respecto a mi condición, ya sea del tamaño, la fuerza, y al principio pues no se notaba mucho porque me metí a un equipo de puros niños de 6 años y más o menos mantenía como que la estatura. Conforme fue pasando el tiempo, ya después de los 8 años en adelante, ya se fue notando esa diferencia de estatura y de condición. Y obviamente pues me costaba el doble, el triple el correr o el pegarle al balón. Cuando se abrió esta oportunidad de jugar fútbol, no solamente jugué fútbol, sino rebasó mis expectativas de poder representar a México, a representar a mi país y decir, yo sé que sí se puede, no solamente jugar fútbol en un equipo, sino poder ser parte de una selección, es algo que yo no imaginaba. Entonces esto me recordó que cuando se escuchó el himno nacional en Lima, Perú, cuando entonamos el himno después de cada partido, pues me recordó esa sensación de que yo estaba en un hospital y ahora estoy representando a un país jugando fútbol, pues es algo que no sé cómo describir, una sensación muy padre, ¿no? Guerreros Aztecas Talla Baja se reúnen todos los sábados para jugar en espacios que les son prestados o que ellos mismos alquilan en la Ciudad de México. Y aunque en el país hay por lo menos otros 6 equipos de fútbol talla baja, no siempre pueden viajar para jugar entre ellos. Porque como son muy largas las distancias de ir a Guadalajara cada 8 días o a Oaxaca, por los apoyos económicos no los tenemos. Y es un gasto ir cada semana, cada 2 semanas. Lo que hacemos es cada 6 meses por lo menos ir al lugar, a visitar en cada estado. Y nosotros estamos en una liga en el cual, bueno, terminó, fuimos campeones en la liga de Molino de Rosas. Y ahora sacamos prácticas así para no enfriarnos. Este club cuenta con todo un equipo de terapeutas especializados en talla baja que los asesora. Y es que quienes viven con esta condición padecen problemas respiratorios, poca flexibilidad y complicaciones para caminar o correr, lo que implica cambios en su preparación. Por ejemplo, en adaptaciones, ellos tienen que realizar los ejercicios un poquito más despacio hasta que logren, nosotros lo llamamos engramar el movimiento o relacionarlo a una actividad normal. Por ejemplo, ellos no pueden hacer un saque de manos porque sus brazos son muy cortos. Entonces, el juego de ellos, cuando un balón sale por la banda, debe de realizarse con el pie, no con las manos. Ese es una variante que tienen en el deporte de talla promedio a talla baja. Mientras la selección grande no pasa del 5.º partido, los de talla baja sí alcanzan los podiums. En 2022, algunos miembros de Guerreros Aztecas formaron parte de la selección mexicana de talla baja que participó en la Copa América de la categoría en Lima, Perú. La meta es seguir juntando más jugadores, es seguir haciendo esto más grande, representar a México obviamente pues dignamente. Gracias a Dios nos fue bien en Perú, nos trajimos el 3er lugar. Y pues bueno, también hay que apoyarlos, en ese sentido también ese es el objetivo, que la gente los voltee a ver, porque muchas veces pues hay discriminación para ellos, insultos, faltas de respeto, agresiones, y pues a fin de cuentas creo que ellos tienen también un sueño. Guerreros Aztecas pertenece a la Federación Mexicana de Fútbol Talla Baja, que a su vez está avalada por la Confederación Deportiva Mexicana, CODEME, y la Federación Internacional de Fútbol Talla Baja, con sede en Argentina. Para formar parte de ellos o de otros equipos de la categoría en México, hay que comunicarse al 55 54 72 26 22 con Guillermo López López. Si no hay recursos, pues vemos dónde juntamos entre todos, los que podemos, los que trabajamos, pues ayudamos a los que no. Y así vamos creciendo poco a poco.
Y las mujeres no están excluidas. Nada más en el equipo de Guerreros Aztecas somos 2. Entonces lo que necesitamos son más chicas. Justamente pues a largo plazo yo digo que ser igual en la selección de femenil de talla baja, porque pues no hay. Se escucha la de Argentina, se escucha la de Bolivia, pero de México no hay, entonces yo siento que ese es mi mayor sueño. Guerreros Aztecas Talla Baja FC ha dado esperanza y empoderamiento a niños, adolescentes y adultos que han sido víctimas de violencia física y verbal. Pero es tarea de todos hacer un mundo con oportunidades y facilidades para ellos. Héctor de la Parra Berlanga inició sus estudios de piano en 2002 con el maestro Pedro Mariscal Herrera. Es ingeniero industrial y de sistemas por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. En 2022 comenzó a tomar clases de armonía y composición avanzada con el maestro Juan Vázquez. En 2023 colaboró con el ensamble Danaús en la creación de obras para Quinteto de Alientos. Su obra, Feria, recibió mención honorífica en el concurso de composición Arturo Márquez para Orquesta de Cámara 2024. Su música se estructura en las formas, la armonía y el discurso de la tradición europea, incorporando un lenguaje propio que incluye disonancias, armonías extendidas y elementos de otros géneros, como la música popular y las tradiciones regionales mexicanas. Bienvenido a Ayudar es Vivir. Héctor de la Parra Berlanga está con nosotros. Bienvenido, Héctor. Es tu primera vez en Ayudar es Vivir. Sí, muchísimas gracias. Hay una frase que me gusta mucho y dice así: no hay realidad que no haya nacido de un sueño. Y al escuchar un poco tu historia y al leer un poco sobre ella, me doy cuenta de que efectivamente cuando tú comienzas soñando alguna pasión, algún hobby, llega un día en que es tan grande y tan apasionante que se convierte en realidad. Y así te pasó a ti. Comenzaste a estudiar piano siendo muy niño y ahí comenzaste a gestar esa pasión, Héctor. Sí, así es. Cuéntanos un poco esa historia, por favor. Sí, muchas gracias por la oportunidad. Pues sí, justo como comentas, empecé a estudiar piano desde muy chico. En ese momento quizás no era la pasión como es ahorita, se fue dando poco a poco. Pero pues bueno, conforme fui creciendo, me fui acercando un poco más al mundo de la composición, sobre todo al mundo como de teoría, como de música clásica, de ese estilo. ¿Te gustaba desde niño la música clásica? Pues está muy curioso porque al principio no. La verdad es que batallaba mucho para tomar la clase de piano. Incluso no nos gustaba tanto a mí y a mis hermanos, ¿no? ¿Quién te llevaba? ¿Tu mamá, tu papá? Sí, mi mamá. Teníamos un piano ahí en la casa que nos regaló mi abuelo. Lo tenía ahí. Sí. Creo que lo iba a regalar o a vender o algo así. Mi mamá dijo, no, déjamelo. Y nos lo pasó. Y con eso empezamos a tomar clase de piano. Ajá. Mis hermanos y yo. En un principio tal vez era como una imposición de tu mamá, ¿no? Sí. Y luego... Pues sí, de manera misteriosa se dio pues este acercamiento y pues sí, como enamoramiento al mundo de la música. Y pues muy agradecido y muy interesante todo el recorrido que llevo y pues también el que me falta todavía, ¿no? Vamos por partes. Empiezas a tocar el piano, primero porque era una decisión de tu mamá, después te empieza a gustar. Sí. Pero una cosa es tocar el piano y otra muy distinta es componer, es hacer música, Héctor. Sí. Sí, pues yo decía, a alguien se le tendría que haber ocurrido esto. Yo escuchaba pues, las obras o la música clásica y yo decía, esto alguien lo tuvo que haber inventado. Entonces yo en ese momento pensaba que era inspiración, y sí es cierto, pero también viene atrás mucho estudio y mucha preparación sobre pues, de todo el mundo, ¿no? Todo el mundo tuvo que estudiar. Entonces dije, bueno, pues yo también quisiera ver de qué se trata esto. Y así poco a poco empezando a tomar clases de composición, tal cual. Al principio de manera como muy relajada, quizás, no tan intensivo como es ahorita. Pero bueno, me encantó desde el principio la composición. A mí se me hace una cosa maravillosa, que a alguien se le pudiera ocurrir los trabajos y las obras que escuchamos de repente en las salas de concierto. Y pues dije yo, quisiera intentarlo. Y pues sí, se fue dando poco a poco esa parte. Empecé yo a estudiar al mismo tiempo en ese momento una carrera en producción musical, que era lo que más se parecía un poco al tema de música, porque también me llama la atención el tema de ingeniería. Al final me cambié, estudié ingeniería industrial, pero me metí de lleno también al tema de música, me fui metiendo cada vez más. Y pues bueno, hace un par de años ya dije, bueno, creo que es momento de meterle completo a este tema, ¿no? Entonces,
pues sí, ya llevo algunos años estudiando lo más que puedo. Entre más leo y entre más me preparo, me doy cuenta que hay mucho más información y mucho más que saber. Realmente creo que sí es no solamente exclusivo de la música, sino de cualquier área, siento, ¿no? ¿Qué tan fértil es el campo de la composición musical clásica en nuestro país, Héctor? Porque así de bote pronto uno piensa, es música clásica, y entonces uno piensa en Chopin, en Beethoven, justo. en Mozart y en hombres de otra época, de otra generación. Sí. O de pronto movimientos que se gestan mucho más en otros continentes, por ejemplo en Europa. Sí. Por eso te pregunto, ¿qué tan difícil ha sido para ti desarrollar este sueño en nuestro país? Sí, ha sido un reto. Quizás no me he enfrentado tanto yo a los temas de estructurales de formación en este país como tal. Una de las cosas que agradezco mucho de este camino es conocer gente que sí ha estado pues, estudiando composición desde muy niños, ¿no? O sea, ellos sí llevan pues, una trayectoria a lo mejor quizás un poco más amplia. Y hablo con ellos y es gente súper preparada, con obras muy interesantes. Realmente hay y muy chavos, hay gente mucho más chava que yo que están haciendo cosas muy interesantes. Es cierto que a veces resulta un poco difícil entrarle a este mundo de la música clásica. Yo personalmente siento que falta un poquito de apreciación y entendimiento. Luego creo que esa es la parte, ¿no? Como quizás no todo el mundo tiene muy claro qué es la música clásica o cómo escuchar la música clásica. O a lo mejor es como muy, pues sí, impresionante o como que lo sienten muy lejano el tema de la música clásica. Y creo que no solamente en México, sino en el mundo se ha creado este mito de, no, pues es que tienes que ir de traje a la sala de conciertos y nada de aplaudir. Es algo como muy serio, muy elitista, ¿no? Sí, muy lejos, ¿no? Y pues no es así, o sea, definitivamente no es así. La gente que está haciendo música pues, clásica, entre comillas, no lo ve así. Y es de las cosas también muy lindas que me he encontrado en el camino. Y de veras hay unos proyectos padrísimos en México. Yo de ninguna otra manera me hubiera enterado, más que estando quizás un poco más en este rubro. Pero sí vale la pena muchísimo meterse mucho a, pues sí, explorar este tipo de composiciones nuevas, de creadores nuevos, que están haciendo mucho ruido a nivel de México y a nivel internacional. O sea, sí hay campo de acción. Mucho campo de acción, mucho campo de acción. Es difícil tratar de llegar a la audiencia o tratar de llegar al público en general, por esto mismo, pero sí hay mucho movimiento. Se está creando mucho, se está gestando mucho el tema musical aquí en México. ¿Quiénes son tu inspiración? Porque al final cuando uno tiene un sueño como el tuyo, ves en la historia de otras personas una motivación. En tu caso, ¿quién es? Sí, es una buena pregunta. En mi caso, pues, mis principales motivadores o los personajes que me motivaban, pues sí eran pues, los de la súper vieja escuela, ¿no? Beethoven, Chopin, los clásicos, ¿no? Eso sí, me gustaron mucho casi que desde el principio. Pero me he encontrado inspiración en muchos lados. Realmente creo que México ha ofrecido mucho en términos de música. Me he dedicado a, pues un poquito, estudiar más o escuchar más compositores mexicanos. No solamente los clásicos como Silvestre Revueltas, que para mí es así el mejor, o de los mejores que tenemos por acá. Pero también pues canciones o géneros más tradicionales, más tipo mariachi, este tipo de cosas. Pedro Infante, Jorge Negrete, José Alfredo Jiménez, que para mí también es uno de los más importantes, ¿no? Que hemos tenido. Creo que hay inspiración en muchos lados y es padre ver este sincretismo de música clásica, que quizás es como mucho de Europa, con la música y la tradición que tenemos aquí en México, que es riquísima también. Ahora se usa mucho que la música popular mexicana se lleva a conciertos sinfónicos, es decir, es una fusión entre los cantantes populares, baladistas, pop, que hacen conciertos sinfónicos. Sí, se ha dado mucho y son muy solicitados. Lupita D'Alessio recién acabo de ir a su concierto sinfónico. Y estuvo buenísimo, me dijeron. Se da mucho y afortunadamente, hablando de este tema pues el campo laboral o el campo que hay para el tema musical aquí en México, hay muchos compositores de los que estaba mencionando mexicanos, muy chavos, que justamente son los que se dedican a hacer los arreglos sinfónicos. Entonces les pasan la canción y, oye, quisiera hacerlo para la orquesta, ¿no? Entonces ellos se dedican a traducir esa canción a un ambiente más de orquesta para que brille más la canción. Y eso a mí me gusta mucho, es muy padre también ver cómo, pues por ahí también puede haber este acercamiento. Realmente, pues no hay que estar peleados con nada. O sea, yo creo que el tema del pop ayuda mucho al tema de la música clásica y al revés también. Entonces, pues sí, muy interesante cómo se da
esa fusión, como lo mencioné. Nos vamos a ir a una primera pausa comercial y al regreso Héctor de la Parra nos va a hablar justamente de su primera obra que está teniendo un gran alcance y que y tú nos vas a contar la historia, se llama Feria, y de qué manera está viajando más allá del territorio mexicano. Héctor de la Parra está con nosotros aquí en Ayudar es Vivir. No se vaya, regresamos en un instante, pero antes le comparto que a través del CIMI Plan de Ayuda a Personas con Discapacidad CIMI-PADI y el Sistema de Padrinos y Ahijados CIMI-PAI, planes creados por Víctor González, Dr. Simi, se busca ayudar a instituciones de asistencia social que trabajan en favor de personas con discapacidad, dar atención médica de especialidad en instituciones propias, ayudar de manera individual a personas con discapacidad en pobreza extrema y fomentar la inclusión laboral y capacitación. También quiere promover que todas y todos nos sumemos como padrinos de una persona con discapacidad a través del CIMI-PAI, que ya cuenta con más de 3,000 afiliados. Así que no se despegue porque regresamos después del corte. Héctor de la Parra está con nosotros. Él se dedica a la composición musical y quiero que nos cuentes de este primer gran proyecto que tienes entre manos y que se llama Feria. Cuéntame la historia, cómo surgió y cuáles han sido sus alcances. Sí, la verdad es que es un proyecto muy bonito que la verdad nunca me imaginé que fuera a llegar a donde está. Ese lo entregué el año pasado como parte del concurso de composición Arturo Márquez para orquesta de cámara. Al principio había empezado como una especie de prueba o ensayo para ver cómo funcionaba el tema de los concursos en el mundo de la composición musical. Sí. Mi maestro me dijo, pues a lo mejor sería buena idea que te metieras para ver cómo funciona, cómo va. Pues prontamente se volvió algo más serio y pues afortunadamente quedó como mención honorífica el año pasado para este concurso y pues fue un sueño para mí. O sea, realmente el haber obtenido ese reconocimiento jamás pensé que llegaría. Pero pues bueno, el año pasado tuve esta súper grata sorpresa y se estrenó el año pasado justamente en noviembre. Y pues sí, es muy impresionante ver la música de uno en vivo. O sea, creo que eso sí es un... ¿Dónde fue el estreno? Fue aquí, en la sala Roberto Cantoral, por Coyoacán. En la Sociedad de Autores y Compositores. Exacto. Ajá. Y bueno, sí, fue para mí un momento muy especial, sobre todo porque pude compartir con mucha gente esta parte de mí, que a lo mejor, pues sí, mucha gente sabía que había ahí, pero pues a lo mejor no se imaginaban cómo me lo estaba yo tomando en serio, ¿no? Realmente claro. Como que no me gusta tampoco platicar luego mucho de estos temas. Pero, pues sí, no, muy impresionante, me cambió pues, la vida este proyecto. Se tocó hace poquito, otra vez en Morelia, en julio, bajo la batuta de mi maestro, Juan Vázquez, que es también un músico de súper primer nivel. Y próximamente se va a tocar en Costa Rica. El director que estrenó la obra el año pasado para el concurso, para el concierto del concurso, sí, le gustó la obra y me pidió la oportunidad de estrenarla en Costa Rica. Estuvimos trabajando pues muchos meses haciendo adecuaciones de orquestación de algunas partes de la obra y pues bueno, se tocará próximamente en septiembre en Costa Rica y pues sí, está muy interesante, muy bonito cómo ha ido evolucionando pues la obra, cómo ha ido cambiando, cómo va cambiando también cómo la va escuchando el público. Pues sí, así se ha ido dando. Sí, porque va avanzando, ¿no? Va pasando de mano en mano y eso es muy bueno para ti como compositor. Sí.
Sí, la verdad es que me ha caído muy bien también la retroalimentación de los músicos también que la interpretan. Realmente este acercamiento es importantísimo y creo que sí también ayuda mucho pues a la obra y pues a todo lo que sigue, ¿no? O sea, sí, se sigue retroalimentando constantemente todo esto. ¿Por qué se llama feria? Pues, buena pregunta. No sé, le puse el nombre, fue lo último que le puse de nombre. Pues por ahí lo estuve platicando con mi novia, con mi pareja, ver cómo podía quedar después de que la terminé, pues, a qué le sonaba, ¿no? Y pues me dijo, pues sí, parece como una feria mexicana y pues ya le puse feria, así como título. ¿Y qué tipo de sentimientos imprimes en esta obra? Sí. Porque la música es sentimientos, ¿no? Sí. Pues realmente de lo que trata la obra, yo lo que quería retratar, pues justamente era un escenario, una imagen pues, mexicana. Tomé mucha inspiración en ese momento de canciones o de música pues ranchera, ¿no? de mariachi, de José Alfredo, de Jorge Negrete, de Manuel Esperón. Y pues más o menos traté de pues un paisaje mexicano así de la ciudad, cómo se viviría, por ejemplo, estar pues paseando por Garibaldi, por ahí en la tarde, que se escuchan mariachis por todos lados, como esa fusión de música con el ruido de la ciudad, con todo este tipo de cosas. Ese fue un poco el principio de la obra, ¿no? Más o menos sobre eso gira. Y pues sí, muy interesante ver también cómo ha evolucionado, porque pues también hay que ver cómo ha evolucionado la misma música aquí en México, ¿no? La historia de la música quizás un poco aquí en México. Para mí, aquí, pues la Ciudad de México es donde se concentran muchos géneros y muchas cosas de la Ciudad de México culturales. Claro. ¿No? De muchos lados, es el mariachi pues, de Jalisco, cosas del norte, cosas del sur, cosas del sureste, cosas de occidente. Entonces aquí en México es donde pues conviven esos diferentes géneros y pues de ahí salen nuevos géneros, o sale pues el género de aquí, ¿no? Pues al infinito y más allá. Sí. Al infinito y más allá tienes el sueño, tienes la pasión, tienes la alegría. Sí. Ojalá que tus composiciones se escuchen muy pronto en todo el mundo. Te lo deseo de verdad y me imagino que tú también lo deseas, ¿no? Sí, muchas gracias. Muchísimas gracias por los comentarios. Ojalá que así sea, así que vamos a apoyar y vuelvo a mi frase, no hay realidad que no haya nacido de un sueño. Ya nos contó Héctor de la Parra que pues él estudió ingeniería industrial y al final le ganó la gran pasión de su vida, que es la música, y creo que nos dejas un gran ejemplo en ese sentido. Hay que seguir a nuestra intuición, hay que seguir a nuestra pasión, hacer lo que más nos gusta en la vida. Sí, hay que hacer eso. Cuéntale a la gente y motívalos, por favor, Héctor. Realmente creo que nunca es tarde para hacer nada. El cuerpo sabe y uno sabe, ¿no? Dónde está realmente la pasión y dónde está realmente lo que uno quiere hacer. Entonces, pues sí, nunca hay que subestimar las capacidades de uno ni el alcance de uno. Hay que meterle con todo a los sueños de uno. Y pues muchas gracias por el espacio, muchas gracias por los comentarios y por el programa. Y estaremos muy atentos aquí en Ayudar es Vivir, porque también nos gusta impulsar nuevos valores, nuevos talentos. Vamos a estar muy al pendiente, Héctor de la Parra Berlanga, del desarrollo de esta gran pasión de tu vida y pues ojalá pronto regreses con más y mejores noticias. ¿Y qué te parece? Sí. Mira, voy a pedir prestado doctor Simi que estaba escuchando la entrevista y te lo voy a dar en señal de la buena suerte que deseamos
tengas hacia el futuro con tu proyecto musical. Aplausos para que haya mucha buena suerte para Héctor de la Parra Berlanga y que se cumplan todos tus sueños con trabajo, ¿no? Porque eso es importantísimo. Los sueños se cumplen en base al esfuerzo y en base al trabajo, Héctor. Ay, muchísimas gracias por todo, doctor. Llévate este Dr. Simi, ponlo en un lugar muy especial de tu estudio donde te inspiras para escribir y estoy segura que vas a volver muy pronto a nuestro programa. Sí, muchas gracias. Ahí estará. Gracias, gracias. Aplausos para Héctor, por favor. Acompáñame a terminar el programa. Quiero agradecerle a todo nuestro público por su amor y por su preferencia. Les recuerdo que pueden seguir los pasos de la reliquia de San Judas Tadeo en el sitio www.reliquiasanjudas.mx. Yo soy Flor Rubio y los espero en la próxima emisión de Ayudar es Vivir, los programas más solidarios de la televisión. Hasta la próxima. Gracias.